Nicolás Maduro fue investido en el año 2013 como nuevo presidente de Venezuela después del fallecimiento de su predecesor, Hugo Chávez. No había heredado la mejor situación económica y política, pero tampoco ha puesto de su parte para tratar que Venezuela salga de ese pozo en el que se había metido desde los años 80. Hiperinflación, pobreza, incremento de criminalidad, fuga masiva de venezolanos son algunas de las cosas que le esperaba al país bajo el nuevo mandato. Las elecciones, que se celebran el domingo 28 de julio, buscan dar un nuevo rumbo a Venezuela. Supuestamente las elecciones presidenciales están bajo la tutela internacional para que sean completamente libres, por eso se espera que el resultado vaya a ser más ajustado de lo que algunos piensan. Pero eso es otro tema. La gestión económica de Maduro es muy complicada de defender. Es, sin duda, una de las peores gestiones que hay en la historia. Y mira que la gestión anterior, la cual analizamos en el vídeo de ayer, no estaba como para tirar cohetes. En este vídeo vamos a ver cómo se terminó de arruinar un país en unos años donde hubo eventos de lo más surrealistas y un manual completo de cómo no hay que gestionar un país. Sí, sé que estoy siendo demasiado subjetivo, pero es que esta gestión no hay por dónde cogerla. Así que, no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. Cuando llegó en el año 2013, Maduro continuó con la mayoría de las políticas económicas iniciadas por Chávez. Según él, la culpa de la situación que padecía Venezuela es del capitalismo debido a la especulación y la escasez de productos que ésta había generado. En el 2014, la producción de petróleo se estimó en cerca de 2,7 millones de barriles por día, un 13% menos que cuando Hugo Chávez asumió el cargo en 1999. La escasez de gasolina estaba presente y en algunas zonas se llegó al racionamiento. Mientras tanto, el gobierno aseguraba de que el suministro de gasolina estaba funcionando con normalidad y que las largas colas en las gasolineras solo eran rumores para desestabilizar el gobierno. Los precios de la gasolina habían caído a un mínimo de 4 años a pesar de los esfuerzos de Petróleos de Venezuela de subirlos. Maduro convocó una reunión de emergencia con la OPEP cuando los precios de barril bajaron a $77 por barril. La proyección del gobierno para el 2015 era que el barril se quedara en unos $60, pero el precio se había desplomado hasta los 24. El país seguía cayéndose a pedazos. En mayo de 2016, la Asamblea Nacional aprobó una ley que obligaba al Poder Ejecutivo y a Nicolás Maduro a aceptar ayuda extranjera para la atención y los suministros médicos para combatir la escasez de suministros. En febrero de 2014, los médicos del Hospital Universitario de Medicina de Caracas dejaron de realizar cirugías debido a la falta de insumos. Esto como consecuencia de la política expansiva llevada a cabo por el gobierno, que devaluó la moneda y encareció las importaciones. Y hay que tener en cuenta el pequeñísimo detalle de que el 86% de los suministros médicos eran importados. Ya adelantamos en el anterior capítulo que la nacionalización de las empresas energéticas no dio los resultados esperados. Los apagones eran cada vez más frecuentes. En el año 2016 hubo un racionamiento de electricidad en la capital, aunque se culpó al fenómeno del Niño de este suceso. Pero las centrales eléctricas no eran la única infraestructura básica que estaba en mal estado. Según un informe de Runruns que mostraba informes de agua confidenciales de la Organización Estatal de Agua Hidrocentro, reveló cómo el agua del grifo contenía bacterias, desechos humanos, aceites, detergentes y materiales radiactivos que aparecieron en Carabobo y otros estados de Venezuela. Y por si esto os parece poco, esperad que aún ni hemos empezado a hablar del estado de la economía. Hugo Chávez dejó el país con una inflación que rondaba el 30% en el año 2013. Para 2014 esa cifra ya rondaba el 61%. A principios de 2014 el Banco Central de Venezuela no publicó estadísticas por primera vez en su historia y esto se interpretó como una forma de manipular la economía. Para tratar de combatir esto, Maduro subió el salario mínimo en un 30%, algo simbólico ya que si subes el salario mínimo un 30% y la inflación un 60%, haced vosotros mismos las matemáticas. Pero la gracia de esto es que se sigue alimentando la inflación. Si subes los costes a las empresas, las cuales no es que obtuviesen ganancias desorbitadas, estas acabarían subiendo los precios y entraríamos en una espiral donde suben los precios y suben los salarios. De esta forma, el salario mínimo se iba incrementando de forma constante, pero la inflación no paraba de crecer. Al comienzo de la presidencia, las calificaciones crediticias de Venezuela fueron rebajadas a territorio basura, y aún así
consiguió que esa calificación siga empeorando. Los argumentos eran que la economía estaba al borde del colapso debido al creciente riesgo de incumplimiento, ya que las políticas económicas llevadas a cabo por el gobierno eran muy poco prometedoras, sumando a esto la descontrolada inflación. El bolívar se estaba hundiendo y la única forma de compensar el desequilibrio en las cuentas era mediante la emisión monetaria, cosa que alimentaba aún más la inflación. En el año 2014, el FMI predijo que Venezuela iba a ser el único país del mundo cuyo PIB se iba a contraer, y en efecto, así fue. La tasa de desempleo pasó de un 7,2% en el año 2014 a un 25% en el 2017. Todo esto en medio de una crisis de escasez de productos. Maduro culpó a la CIA de la escasez, mientras que los productores venezolanos citaban la falta de dólares y controles de precios como principales obstáculos. Pero en el año 2016, Maduro iba a lanzar una contraofensiva para tratar de resolver la crisis de escasez que había en el país. El 3 de abril se crearían los comités locales de abastecimiento y producción, todo ello para mejorar la distribución de alimentos. El plan fue tan exitoso que según la encuesta de vida, el 11% de los venezolanos comía 2 o menos comidas al día y el 80% no podía costearse la comida. En diciembre del año 2017, el precio promedio de la cesta familiar era muy superior al salario mínimo. Se tenían que juntar muchas personas para poder costearse la comida. Espero que se haya notado el sarcasmo. Y es que este no es el único plan de increíble éxito llevado a cabo por el gobierno. Otro plan que se hizo popular fue el plan Dacazo, un plan que obligaba al comercio minorista a vender productos electrónicos de consumo a precios mucho más bajos. Siendo Daca la tienda más importante, de ahí el nombre, el gobierno afirmó que esa empresa subió los precios en más de un 1000%, pero realmente no era por avaricia, como ellos pensaban, sino por las enormes regulaciones y la pésima situación económica. Resultado, escasez y saqueos de tiendas y almacenes de varias ciudades. Un plan parecido fue el plan Feliz Navidad, que básicamente obligaba a reducir los precios considerados inadecuados con exactamente los mismos resultados. Y podemos seguir. Venezuela es un laboratorio que no ha hecho más que demostrar que las políticas de racionamiento y controles de precios no funcionan. Tenemos la famosa tarjeta biométrica para racionar alimentos, ese es otro ejemplo, pero bueno, esto al fin y al cabo, ¿para qué se hacía? Para tratar de ganar popularidad en momentos puntuales. Buena parte del dinero se destinaba a la propaganda estatal, donde se aumentaron los fondos en casi un 65% para tratar de mostrar al pueblo los supuestos logros conseguidos por el gobierno de Nicolás Maduro. Esto permitía, dentro de lo que cabe, mantener a raya las protestas populares, que aún así existían. La inflación ya pasaba los 3 dígitos, pero hay análisis que incluso decían que llegaba a 4. Y mientras tanto, el gobierno trataba de tirar balones fuera, acusando a los Estados Unidos de toda esta situación. El 24 de agosto de 2017, el presidente Trump impuso sanciones a la deuda estatal de Venezuela, prohibiendo realizar transacciones con deuda estatal de Venezuela. Esto fue utilizado tanto por el gobierno como por sus simpatizantes para justificar la situación del país. Pero como hemos visto tanto en este vídeo como del anterior, el colapso de Venezuela ya venía antes de las sanciones. En una investigación llevada a cabo por Wisborne y Sachs, se concluyó que estas sanciones tuvieron impactos negativos significativos. Se encontró que disminuyó la ingesta calórica de la población, aumentaron las enfermedades y la mortalidad tanto en adultos como en lactantes, así como el desplazamiento de millones de venezolanos debido al empeoramiento de la situación de la economía y la hiperinflación. Sin embargo, esta investigación fue revisada e invalidada debido a la metodología deficiente. Lo tenéis todo en la descripción de este vídeo, haciendo que las conclusiones del estudio queden invalidadas, básicamente porque no tenían en cuenta que la situación ya era deficiente antes de las sanciones. Pero a pesar de esto, los simpatizantes del gobierno de Maduro seguían culpando a los Estados Unidos de la situación. La pandemia fue otro duro golpe para los venezolanos, lo que sí que es verdad que la situación económica de Venezuela mejoró levemente después de esta, pero esto ha sido gracias a la entrada de dólares a la economía. En el año 2023, la economía venezolana experimentó un nivel significativo de dolarización. Según estimaciones, aproximadamente el 50% de las transacciones en el país se realizaban en dólares estadounidenses, cosa que permitía a la economía funcionar con
relativa normalidad. La inflación también se comenzó a calmar después de un periodo de hiperinflación que llegó a casi 2 millones de puntos porcentuales, no sé ni cómo demonios pronunciar este porcentaje. La inflación mensual se situó en 1,7%. Sé que en este vídeo no hemos hablado mucho de la inflación, básicamente porque es algo que está más que comentado en internet. Nos queríamos centrar en otros tantos eventos que sucedieron durante esta época que llevaron al país a la ruina. Pero bueno, esta mejora de la economía es más mérito de la entrada de dólares que por los controles llevados a cabo por Maduro. Probablemente se acuse este vídeo de ser muy poco objetivo y que solo sacamos la parte negativa, pero honestamente no hay nada que destacar de la gestión de Maduro. Es que no hay forma posible de defender su administración y lo mejor que le puede pasar a Venezuela es que abandone su puesto como presidente y rezar para que aquel que llegue tenga lo que hay que tener para sacar a Venezuela de este pozo del que parece que no hay salida. Veremos cómo terminan las elecciones. Gracias por vernos un día más, dejadnos en los comentarios qué os ha parecido este vídeo. No tengo nada más que decir y nos vemos en el próximo vídeo.